Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenida a nuestra quinta clase de este curso virtual de acompañante terapéutico para niños con TEA, TDAH, bajo la pedagogía ABA. Bueno, hoy llegamos a nuestra quinta clase. Primero que nada, disculpen la tardanza, pero realmente cortó mucho tiempo la luz y no podía subir el video sin tener luz. Y ya he estado enviando el PowerPoint y ya les envié la teoría. Preguntarles también cómo les está yendo con el trabajo, cómo están con respecto a eso. Saben que cualquier cosa que no entiendan, que no comprendan, me pueden preguntar a cualquier hora, cualquier día, que yo les voy a contestar. Y bueno, hoy por fin llegamos a una de los temas creo que más importantes de nuestro curso. Hoy vamos a hablar por fin qué es el TEA. Veníamos hablando acerca de la figura del acompañante terapéutico y habíamos hablado sobre diferentes tipos de características con el respecto a lo que tiene que ver la idea de niño. Pero hoy vamos a hablar específicamente qué es el TEA. Así que nuestro tema de hoy es TEA. Así que vamos a seguir el PowerPoint que les envié y con respecto a eso vamos a ir explicando. Bueno, primero sabemos que las siglas de TEA significa trastorno del espectro autismo, ¿sí? Eso es lo que significa TEA. Y dentro de esta modalidad que tiene que ver TEA, también ver cuál va a ser la función del rol del estimulador, del acompañante, del especialista, del docente, o sea, según el rol que uno adopte al trabajar con un niño que tiene este tipo de espectro. Porque hay diferentes clases de autismo, como lo repetí muchas veces. Y así también hay diferentes clases de espectros autismos. Es como un juego de palabras, pero es bueno saber de que no encontramos solamente una sola condición en lo que tiene que ver el autismo, ni tampoco un solo grado en cuanto a su gravedad, por así decirlo, sino que vamos a manejar diferentes clases. Y una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿pero qué es el autismo? ¿Qué es el autista? Te preguntan. ¿O qué es el autismo? ¿O qué significa TEA? Primero tenemos que saber que TEA es una condición del neurodesarrollo. Es una condición del neurodesarrollo. Debemos grabarnos la palabra condición. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen por los niños, los adolescentes o las personas que tienen esta condición, dicen, ellos son enfermos. Él nació con esa enfermedad. Y el autismo no es una enfermedad. El autismo es una condición. Lo mismo que cuando hablan acerca del síndrome de Down. Yo también he escuchado muchas veces, no quiero decir la palabra porque me parece muy hiriente, que el término que a veces utilizan con las personas que son autistas, con los niños que son autistas o con las personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, de manera estigmatizada, es como que los condicionan y dicen palabras que lastiman. Y más si este ya es un adulto.
Y si no se da cuenta o no lo lastima directamente al niño o al adolescente, lastima a la familia. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros nos vamos a dirigir a alguien o vamos a hablar teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona con autismo, grabémonos por favor la palabra condición. Condición. Entonces, cuando nos dicen ¿qué es el TEA? Es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia. No así hay otros tipos de autismo que muchas veces han sido manifestados en la adolescencia o han sido manifestados a través de o a partir de un suceso o han sido manifestados a partir de un accidente. Entonces, muchas veces hemos escuchado testimonio que decía, pero mi hijo no era autista, mi hijo no nació con esa enfermedad. Pero a partir de un accidente, a partir de que no sabía que mi hijo era epiléptico, muchas veces se despierta un tipo de epilepsia después de un accidente, por ejemplo. O simplemente ya de grande, porque la epilepsia es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad de la persona. Y han habido casos de personas que manifestaron tener un ataque tónico clónico llamado epilepsia, conocido por nosotros como epilepsia, porque en realidad el nombre técnico tiene que ver con una alteración tónica clónica. Ese es el nombre técnico de la palabra epilepsia. Y a partir de la epilepsia han desarrollado un tipo de autismo, por ejemplo, pero hay otros que ya han nacido con esta condición, ¿está? Entonces, primero, ¿qué es el TEA? Es una condición del neurodesarrollo, se manifiesta en la infancia, por lo general se manifiesta en la infancia y afecta la comunicación y la interacción social y conductual. Y cada niño es único. Grabémonos también esta frase de que cada niño es único, que todos son diferentes. Todos van a tener una manifestación distinta, diferente de lo que es el autismo. Decimos entonces que TEA es un trastorno del espectro. Pero ¿qué podemos decir de la palabra espectro? ¿Qué significa la palabra espectro? Y vamos a tener 3 clases de teorías, 3 características puntuales cuando decimos o nombramos la palabra espectro. Son diferentes manifestaciones, justamente cuando yo les digo que hay diferentes clases de autismo, diferentes niveles de apoyo, todos no van a tener el mismo tipo de tratamiento, ni van a tener las mismas características, ni van a tener el mismo comportamiento, ni la misma condición, ni el mismo tratamiento. Todos son diferentes niveles de apoyo, algunos lamentablemente más fuertes que otros, algunos más duraderos que otros, y no hay 2 niños iguales. A veces se puede crear una conversación entre 2 madres que son madres de niños con autismo, y las 2 madres van a tener diferentes experiencias de contar acerca de sus hijos con este tipo de condición. Una va a poder decir: el mío se adapta, es callado, puedo salir, puedo viajar, es un poco retraído, pero me acompaña, está, le explico 1 o 2 veces, entiende. Mientras que no le rompamos su rutina y mientras que sigamos la rutina como a él le gusta, podemos llegar a socializar,
Mientras que la otra madre se va a sentir frustrada, porque la otra madre puede llegar a decir, no, el mío todo el tiempo está gritando, si no toma su medicación, no quiere que venga nadie a la casa, no quiere que la música sea tenue, despacito, tengo que usar auriculares, o mi hijo vive con auriculares, porque si le saco el auricular, tiene sus manifestaciones nerviosas y no lo puedo contener, no puedo salir, no lo puedo llevar, ni siquiera puedo cambiar la mesa, la silla del lugar porque a él le molesta, porque quiere que todo esté en el mismo lugar, no puedo recibir visita a casa porque tengo vergüenza de las manifestaciones que hace mi hijo. O sea, no hay dos niños iguales. La comprensión es diferente, es distinta. Entre ambas madres con un niño con autismo seguramente se comprenderán muchas, pero las manifestaciones son totalmente distintas. ¿Cuáles son las señales tempranas? Las señales tempranas para decir, me parece que mi hijo tiene autismo. ¿Pero por qué? ¿Qué me lleva a mí a pensar que podríamos estar hablando de un niño que tiene autismo? ¿Cuáles son esas señales tempranas? Primero, tenemos el escaso contacto visual. El niño no visualiza, no tiene este contacto visual, esta mirada, mírame a los ojos. Yo he tratado con muchos niños que tienen autismo, sobre todo en la parte de estimulación temprana, cuando los niños todavía no cumplen los 7 años, y una de las es notable, cero contacto visual, cero. Ellos pueden llegarte, te pueden acariciar con la cabeza, te pueden agarrar, pero no hay ese contacto visual. Puede haber como un reojo de lo que te está diciendo, pero no existe ese contacto visual para nada. No hay para ellos este contacto visual. No responde al nombre. Esa es otra característica. Yo le puedo llamar Pedro. Yo puedo decir Pedro, Pedrito, Pedro. Y ellos no nos responden, no nos hacen caso, no nos escuchan. Entonces tenemos por ahí que agarrar al niño y decirle, Pedro, te estoy hablando, vos sos Pedro. Pero por sí solo ellos no responden. Hay un retraso del lenguaje. Son niños que tardan un poco más para poder hablar y tardan en realidad un poco más para todo. Ellos tienen un tiempo que es totalmente diferente al de un niño normal. Y este juego repetitivo, repiten el mismo juego. Si usted le da a lo mejor un manojo de cartas, por así decirlo, ellos van a acomodar todas las cartas en su lugar, van a terminar, van a volver a acomodar, van a terminar, van a volver a acomodar, y así van a estar horas. Pueden estar realizando este tipo de juego hasta que uno mismo por ahí le puede decir, bueno, listo, ya terminamos, vamos a jugar a otra cosa o guardar, ya se hizo tarde, porque el juego de ellos es repetitivo, no se cansan, lo hacen, es como que se lo hacen hasta por inercia. Y la sensibilidad sensorial, de la cual creo que hemos hablado también muchas veces, la música fuerte, los cohetes, los gritos, las discusiones. Los niños autistas que por ahí se encuentran dentro de un matrimonio con padres que discuten mucho, sufren mucho. Y cuando se van haciendo más grandes, cuando se van haciendo más adolescentes, mucho aún. Hay chicos que, por ejemplo, no quieren estar sin auricular. Conozco casos de por ahí niños que ya son un poco más grandes, que están comenzando la preadolescencia, que muchas veces viven con el auricular, que está mal. Hay momentos en que sí, está bien que se los permita, pero hay niños que donde ven un ruido se sienten amenazados por una discusión, por un ruido a lo mejor que tiene que ver con fuegos artificiales y todas estas cuestiones ruidosas, tienden a protegerse rápidamente con lo que es el auricular. Entonces, debido a su gran sensibilidad sensorial. ¿Cuáles son las áreas afectadas del niño que tiene TEA? Primero que nada, la comunicación. Yo creo que
años anteriores, cuando todavía el TEA no era muy conocido dentro de la sociedad, cuando todavía uno no sabía qué hacer, porque el TEA siempre existió. No es que existe ahora, tenemos que saber que el TEA siempre existió, pero antes se los tomaba con chicos que estaban locos, que eran retrasados, que es la palabra que por ahí utilizan, que eran retrasados mentales, que tenían que ir a internarles a lo mejor allá en un sanatorio psiquiátrico, o sea, miles de mitos y de tabúes que giraban alrededor de un niño que tiene TEA. Gracias a Dios la ciencia evolucionó y hubo personas que se encargaron de estudiar acerca de esta condición y saber cuál es el tratamiento y saber como padres o como docentes o como personas que nos interesa saber acerca de este tipo de condición, saber qué hacer, cómo actuar en el día a día, más aún en nuestro hogar. Hay familias que se han roto a causa de que nació un niño o una niña con TEA, por ejemplo. Padres que desde su ignorancia han echado la culpa, por ejemplo, a las madres, que porque seguramente era una maldición, porque se tomaron algo, porque bebieron, porque se inyectaron, y que se han roto a causa de la ignorancia, por no saber en realidad de qué se trataba. Hoy por hoy hemos escuchado también muchas veces, mucho se escucha, tiene autismo, es autista, tiene autismo, y escuchamos, pero también es cierto que tenemos que prestar atención porque no todo es autismo, no todo va a ser siempre autismo. Hay a veces que pasa por otro lado y pueden ser otra cosa o otro tipo de responsabilidades o otro tipo de atenciones que debería recibir el niño, y al no recibirle como que es más fácil decir tiene autismo porque es como la palabra o la condición de moda, por así decirlo. Bueno, continuando, decía áreas afectadas, y lo que tiene que ver con áreas afectadas, primero que nada, es la comunicación. Cuando el niño va creciendo en los primeros años de vida, cuesta muchísimo la comunicación. El niño como que no te dice si tiene hambre, si quiere ir al baño. Por eso el uso del pictograma, que creo que ya les mencioné clases anteriores que era un pictograma, y si no, en algún momento vamos a realizar un pictograma para que ustedes entiendan que el pictograma es como el manual del niño que tiene autismo. Hasta cierta edad, no para siempre, hasta cierta edad nada más, pero es una manera también de comunicarse que le facilita tanto al niño como a su entorno. La comunicación, la socialización. El niño no quiere estar entre gente, no le gusta estar entre muchas personas, solamente busca al tutor, a la figura materna, paterna o a su familia, a los que están con ellos, a sus hermanos mayores si los tuviera, pero no es mucho que le gusta compartir porque le molesta. Se sienten desprotegidos, pero más que nada se sienten amenazados. Otra área afectada es el juego. Juegan algo que solamente ellos lo comprenden, lo saben, y lo saben tan bien, como dije recién, que lo juegan cada rato, hasta que por ahí uno grande tuviera que darle como un alto y decirle, bueno, hasta acá. La conducta, no todos los niños con autismo son niños tranquilos. Hay algunos que sí. Hay otros que solamente andan, caminan, dan la vuelta de un lado a otro, van bien. Pero hay otros niños que son realmente violentos. Por eso decimos que cada niño es diferente. Que son realmente violentos, que atacan a sus padres, que es muy difícil de controlarlo. Y muchas veces este tipo de violencia o este tipo de conducta también genera en la madre o en el tutor de la persona que más tiempo pasa con él, genera también un tipo de tristeza, de angustia, y más aún cuando no se tiene la información de qué hacer frente a esta situación. Y lo último, como dijimos, es con respecto a lo sensorial, que lo que tiene que ver con los ruidos fuertes, que también lo molestan mucho y que debemos de cierta forma saber administrarlo.
dentro del hogar o dentro de los lugares donde este niño se mueva, y evitar ir a lugares donde sabemos que va a haber a lo mejor una música muy alta, o sabemos que va a haber fuegos artificiales. O sea, debemos también tener este tipo de control. ¿Cuál sería el rol del estimulador? El rol del estimulador, el rol del acompañante, es que nosotros, por lo general, yo le puse en el PowerPoint, le puse el rol del estimulador temprano, lo van a ver después, pero les puse así porque en realidad antes que llegue a ustedes la persona que tiene este tipo de condición, primero tuvo que haber pasado por un estimulador temprano, o bien debería estar yendo a sesiones con el estimulador temprano, que sería lo correcto. Eso si estamos hablando de un niño entre 0 a 6 años, suponiendo que así sea, que este niño está asistiendo a un estimulador temprano, o ustedes mismos son los encargados después de llevarle como acompañantes terapéuticos, se supone que el estimulador ya detectó las señales, ya lo está estimulando el desarrollo. Ustedes están acompañando este proceso con el estimulador, trabajan en conjunto, trabajan desde su rol de acompañante con el estimulador temprano y hacen juntos un trabajo interdisciplinario. Acá también entraría el rol del docente, porque si estamos hablando de un niño que ya tiene 5 años para arriba, se supone que ya hay presencia de un docente, ya sea por el nivel inicial, ya sea por el nivel primario o secundario. Si fuera ya por el secundario, obviamente ya no estaríamos hablando de un estimulador, estaríamos hablando de un psicopedagogo o de un psicólogo. Pero yo me quise apropiar un poco de la edad más temprana, que es donde se supone que este tipo de condición ya fue diagnosticado. ¿Cuáles serían nuestras estrategias de intervención? Si todo esto que les dije se ha dado en el orden que les he dicho anteriormente, su estrategia de intervención sería tener rutinas estructuradas. Tal vez a las personas no les gustan las estructuras, no nos gusta ser personas estructuradas. Justamente a nosotros se nos han formado para que seamos personas desestructuradas, para que seamos personas que sepamos qué hacer ante algo que no está planeado, ser profesionales ante lo imprevisto. Pero lo imprevisto es lo contrario totalmente a lo que tiene, a lo que pudiera estar teniendo un niño con TEA o una persona adulta con TEA, ¿no es cierto? Entonces ellos sí tienen que seguir una rutina estructurada que debe ser planificada por el acompañante terapéutico. Por ejemplo, bueno, sabemos que todos los lunes a las 7 de la tarde yo tengo que ir a caminar a la plaza con el adolescente de 12 años que tiene TEA. Y yo tengo que seguir ese orden. Y ellos, los niños que tienen TEA, una de las cosas positivas que tienen es que son niños demasiados inteligentes. Ellos son muy inteligentes. Entonces va a ser difícil que nosotros digamos, a lo mejor no se va a dar cuenta, se va a olvidar. Oh, no, hoy no podemos salir porque está lloviendo, por ejemplo. Pero que por ahí con una lluvia torrencial no vamos a salir a caminar por la plaza, aunque esto genere irritación y enojo en el niño con TEA y tal vez en el momento no lo comprenda o le cueste comprender que no salimos hoy a la plaza porque resulta que está lloviendo. Pero si así no fuere, ellos sí o sí se van a acordar y van a saber que todos los lunes a las 7 de la tarde salimos a caminar a la plaza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lo identifica es que ellos necesitan tener una rutina estructurada, rutina que debe ser realizada y planificada por el profesional.
con apoyos visuales, con lenguaje claro y un refuerzo positivo. Debemos hablarle claramente, y aunque no tengamos este contacto visual con ellos a la hora de poder darle o de explicarle algo, es necesario que nuestro lenguaje sea claro. Pedro, vamos a ir a la plaza a las 7 de la tarde porque hoy es lunes, pero a las 20 horas tenemos que volver a casa. O sea, ese es el lenguaje claro y ese es el refuerzo positivo que nosotros debemos. No podemos decirle, ahí te mando un mensaje, o sí, bueno, vamos, dale, listo, ay, qué molestoso que eso, yo no me quiero. O sea, no. Continuamente debemos tomarnos ese trabajo y esa paciencia de tener que hablarle claramente con un tono de voz claro, ni alto ni bajo, sino tenue, para que la persona, el niño o el adolescente lo pueda comprender, teniendo en cuenta el grado de autismo. ¿Cuáles son los diferentes ejemplos de actividades prácticas, por ejemplo, que podemos tener o que podemos implementar con ellos? Por ejemplo, los juegos de imitación. Los juegos de imitación tienen que ver, por ejemplo, bueno, hoy imitamos, podemos tener tarjetas con animales, por ejemplo, perro, vaca, gato, caballo. Si el niño ya sabe leer y si estamos trabajando con un adolescente o con un niño que ya aprendió a leer, recuerden que ellos van a ir a su propio ritmo, que tienen un ritmo diferente. Pero si estamos hablando de un niño que ya aprendió a leer, por ejemplo, o por pictograma, mostrarle, en vez de escribir la palabra caballo, va a estar el dibujito de un caballo. Y bueno, si tenemos juego de imitación, bueno, ¿cómo hace el caballo? Y el niño tendrá que relinchar como un caballo, o cómo hace el perro, o cómo dice el gato. Y bueno, eso sería un ejemplo de juegos de imitación. Canciones con gestos. Una de las canciones con gestos que yo siempre les hago cantar a mis alumnas que estudian estimulación temprana, por ejemplo, es esta canción tan conocida que dice: debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin. Bueno, esa, por ejemplo, es una canción que se usa mucho en estimulación temprana y que a los niños y a los adolescentes que tienen este tipo de condición es una canción que los atrae. Y de paso practicamos también lo que es el lenguaje, el estar repitiendo tantas veces ton, ton, Martín, tin. También es una forma de practicar lo que tiene que ver con el lenguaje para aquellos niños que aún no han aprendido a hablar muy bien. Y juegos sensoriales. También, más allá de que ellos tienen el oído más entrenado, más agudizado que nosotros tal vez, es bueno también que haya juegos sensoriales de escuchar una música tranquila, un instrumental. Hay muchos niños autistas, que por ahí se les aconseja que si tienen la oportunidad de estudiar algún tipo de instrumento musical, para ellos es buenísimo, y como músicos son excelentes porque ellos tienen el oído entrenado. Yo en este momento tengo de fondo, por ejemplo, una música instrumental mientras les hablo a ustedes, y también sería bueno que si ellos van a aprender algún tipo de instrumentos musicales, que puedan hacer justamente de ponerles músicas instrumentales para que ellos puedan tener un mayor entrenamiento del oído, que de por sí ya lo tienen. Bueno, ¿y cuál sería el trabajo con la familia? Y en el trabajo con la familia tenemos que enseñarles a la familia, porque muchas veces no es solamente para el acompañante. Ellos van a pasar más tiempo con la familia que con nosotros mismos, pero debemos enseñar a la familia que tengan una escucha activa. No es lo mismo oír que escuchar. Son dos cosas diferentes. Yo puedo oír que
allá están discutiendo, puedo oír que pasó un auto, puedo estar leyendo y puedo oír que los vecinos están discutiendo. Pero escuchar, tener una escucha activa, es prestarle el 100% de atención a lo que ellos me están diciendo y si está en mí poder resolverlo. Y cuando digo prestarle atención, es donde mi mente y mi oído está atento a las necesidades, está atento a lo que está diciendo. Más allá de que muchas veces nosotros mismos también somos personas que por ahí tenemos problemas y que no todos los días son fáciles para nosotros, pero con los chicos con los niños con autismo es necesario tenerle una escucha activa siempre. Tratar de tener esa atención que ellos necesitan y de escucharlo atentamente. Pero cuando digo escucharlo atentamente, no es mirarlo simplemente así y que a lo mejor mi mente está volando, que tengo que hacer más tarde, a dónde me tengo que ir, que voy a comer esta noche. No, es escuchar realmente lo que me están exponiendo. Y ni que hablarle cuando estos niños son adolescentes, por ejemplo. Orientación. Son niños que necesitan todo el tiempo que los orientemos a lo que ellos necesitan, a lo que es lo mejor para ellos, que tratemos de, ellos son niños con necesidades básicas como cualquier otro niño, nada más que con una forma y un proceso diferente. Eso es lo que los hace distintos. Debemos ser continuos en el hogar y el acompañante constante, que cuando el acompañante terapéutico no está, hay presencia de una mamá o de un papá o de un hermano. Y qué lindo si hay presencia de toda una familia que está dispuesto a ayudarlos. La intervención temprana marca la diferencia. No es lo mismo llevar a un niño autista cuando tiene 10 años a que lo vea un psicopedagogo, porque ya es tarde para un estimulador, o que lo vea, no sé, un psicólogo. No es lo mismo a que yo le haya llevado a mi niño a los 4, a los 3, a los 2, cuando comencé a ver los primeros síntomas. Marca la diferencia, va a marcar la diferencia en el habla, va a marcar la diferencia en su forma de comportarse, va a marcar la diferencia socializando, va a marcar la diferencia en todos los aspectos de la vida, pero siempre que haya una intervención temprana. Y estimular es acompañarlo con respeto. No debemos invadirlo, no debemos apurarlo, no debemos decirle, bueno, estamos en febrero, tenés hasta el 31 de marzo para comenzar a socializar. No, es acompañarlo con respeto. Cada niño tiene su tiempo. Cada niño es diferente y no hay dos niños iguales. Bueno, hasta acá la clase de TEA. Hice lo más sencillo que pude como para que ustedes lo puedan entender. Les agradezco por su paciencia, por estar allí. Y recuerden que nuestra última clase, que es en marzo, que falta todavía, la idea es que podamos tener una clase donde que todos podamos encontrarnos. Así que si hay que cambiar el horario, lo hacemos, cosa de poder estar todos en la misma hora. Bueno, así que gracias, los leo en los comentarios y espero que les haya gustado. Chao.